Por primera vez en la historia del bendito fútbol de Sudamérica, un equipo pirata que viene de la ciudad de Córdoba encontró en una isla el tesoro y sus joyas. Y al final Belgrano se proclamó campeón al derrotar 3-2 a River Plate en la casa de su rival de patio, Talleres, el Mario Alberto Kempes. El central de la finalísima del fútbol argentino fue Yael Falcón, pero en el minuto 17, Facundo Colidio colocaba el primero para soñar con la 39 el cuadro millonario de Eduardo Coudet. Pero en el minuto 25, Leonardo Morales marcaba el empate para el cuadro pirata de Belgrano de Córdoba. En el minuto 59, llegaba el segundo de River Plate gracias a Tomás Galván. Galván ponía condiciones al cuadro millonario de los colombianos Kevin y Juanfer. Pero la figura del partido, JP Stay, con la cual Belgrano en esa isla del tesoro encontró por fin después de tanto tiempo el cofre y sus joyas, proclamándose por primera vez campeón del bendito fútbol de Sudamérica, fue nada más y nada menos que Nicolás Fernández. El primer gol de tiro penalti, minuto 84, y el del título 3 minutos más tarde, en el minuto 87. Y listo, Belgrano se proclama campeón del fútbol argentino porque fue el mejor en el Apertura 2026. Se clasifica por primera vez en la historia a la Copa Libertadores, a la fase de grupos por vía directa, por ser el primer campeón del 2026. Belgrano va como Argentina 1 y también en diciembre de jugar el Trofeo de Campeones contra el campeón del Clausura. Y lo de River, hombre, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, mamita querida, diría el Milongas. Pues bueno, esa es la otra cara de la moneda. Con eso se termina la temporada apertura del fútbol argentino. Será hasta el próximo 26 de julio. Y a esta hora sigue la parranda precisamente en la ciudad de Córdoba, aunque Belgrano no se proclamó campeón en su patio, en el Julio César Villagra. Fue en la casa de su rival de patio, Talleres, Mario Alberto Kempes, con todo respeto. Pero una gloria y honor a ese cuadro pirata que hace 15 años a River Plate lo mandó a la B. Y se repite la historia, lo mismo de hace 15 años, esta vez en una gran final de fútbol argentino de primera división con River Plate, que hasta el momento tiene todavía 38 títulos en el rentado argentino. Y claro, en la capital de la República Argentina se ha desocupado la vecindad, tanto precisamente el obelisco como de todas partes, que el River quería ser campeón una vez más, pero no papita pa'l loro. Se aplaza por ahora la ilusión de un nuevo título para el millonario, pero de todos modos ha hecho excelente campaña River Plate luego de también perder 1-0 frente al Red Bull Bragantino. Y cambiamos de tema, vamos al fútbol español porque también acaba de terminar el partido entre Villarreal y Atlético de Madrid. Tremenda paliza, 5-1, el equipo de Villarreal, el cuadro submarino, derrotando al Atlético de Madrid. Y el primero lo convirtió de tiro penalti, minuto 29, Parejo, seguido de dobletes de Pérez. En el minuto 33 hizo el primero. Después en el minuto 39 el jugador George Marzuskers, marcando otro de los tantos que fue tan exquisito de los 5 que marcó el Villarreal. En el minuto 42 Poli marcando el descuento. Justamente otro de los goles, Pepe Guaye. Pero en el minuto 53, el jugador Pérez, marcando el 5-1, marcador final, ganó muy bien Justiciero, cerrando la temporada, el Villarreal. La Liga Española vuelve hasta el próximo mes de agosto, después de la Copa del Mundo y después de la pretemporada, que va a ser en distintas partes del mundo del fútbol español, pensando en la temporada 2026-2027. Vamos ahora al fútbol de Italia. Cagliari derrotó 2-1 al Milan en el estadio San Siro y el primero lo convirtió Gennaro Borelli en el minuto 19. Aunque no en el primer minuto, el jugador Salzmens tempranito marcaba el primero para Milan y después Cagliari marcando con Borelli y con el jugador Juancho Rodríguez Camejo. 2-2 empataron Torino y la Juve. Los tantos del partido para la Juve fue de Vlahovic.
Y por el equipo del Torino en el Estadio Olímpico de Turín fueron precisamente de Casadei y del jugador Che Adams. Ese fue el encuentro que terminó empatado a 2, el Derby de Turín. ¡Qué gran clásico! Terminando también la temporada 2025-2026 del fútbol italiano antes del Mundial. La Roma, en patio ajeno, que fue precisamente en Verona, derrotó 2-0 al Hellas. Y en el minuto 55 Malén marcaba el primero. Y sobre el final del partido, Stefan Aouar marcando el 2-1 definitivo para la Roma. 4-1 el Como derrotó al Cremonese. Buena victoria para los del Como, que es como el Fortaleza italiano. En el minuto 35, Chucho Rodríguez marcando el primero. En la segunda parte vinieron más alegrías. Doubicas en el minuto 50. En el minuto 54, Bonazzoli de tiro penalti. Y un doblete del jugador Lucas de Cunha, 73 y 80. Y el tanto del partido para el Lecce. El equipo que ya no está precisamente en la Serie A va para la Serie B con Juan Guillermo Cuadrado a la cabeza. Aunque yo pienso que la próxima temporada Juan Guillermo Cuadrado volvería precisamente al fútbol de Colombia. No sé si en el Medellín, no sé si en Millonarios, no sé si en América, no sé si en el Tolima, pero están tan interesados traer al Deportivo Independiente Medellín la próxima temporada a ver si forza tanto un poquitico el camino. Juan Guillermo Cuadrado. El tanto de la despedida de la primera división para el Lecce lo hizo Lamek Banda en el minuto 5 y nada más. Derrotó 1-0 al Genoa. En el fútbol de Chile, acaba de comenzar en San Carlos de Apoquindo el partido entre la U Católica y Colo-Colo. Y va ganando bien tempranito la U Católica. El gol lo hizo, qué autogol del Pitbull Vidal, por Dios. El mismo que tuvo con la selección chilena precisamente en esa Kings World Cup Nations con la cual la selección chilena se proclamaba subcampeón. Y una vez más fue la selección de Brasil. Con este tanto va ganando el equipo de la U Católica. Mañana aquí en JP State tendremos todo el resumen completo de lo que ha dejado la fecha número 13 de la Liga de Primera del fútbol chileno, que comenzó con el empate en Viña del Mar, 1-1 Everton y Coquimbo Unido, el equipo que precisamente derrotó 3-0 al Deportes Tolima en Copa Libertadores el martes anterior. 2-1 en el Estadio Bicentenario de la Florida, el Audax italiano, el equipo de los Audaces derrotando a Cobresal, 2-2 Ñublense y la U de Concepción. La U Calera derrotando, Palestino, porque te canta tanto el pop rock latino, derrotó 2-1 a Unión La Calera. 2-0 Concepción y Huachipato. Y 4-1, qué goleada de La Serena, frente a Deportes Limache. En el Alejandro Villanueva, hablando del fútbol del Perú, Alianza Lima se proclamó campeón y también va como Perú 1 a la Copa Libertadores del año 2027. Racing de Montevideo también va a la Copa Libertadores, lo mismo que Libertad y el equipo argentino que se proclamó hoy campeón en su ciudad natal en Córdoba. Ayer el equipo de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, derrotando al equipo de Chancas. A los 12 minutos, Jairo Vélez marcó el primero. Minuto 27, Eric Castillo. Y en el minuto 81, Renzo Garcés. Falta una jornada más para terminar la temporada apertura del fútbol peruano, traducido entre comillas, la Liga 1 del Perú. Claro, y otros resultados que ha dejado precisamente la fecha del fútbol peruano. Falta un partido más entre Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso. Ese partido se juega mañana después de las 3:30 de la tarde. 0-0 empataron el equipo de CD Moquegua y el equipo de Universitario, el último rival del Deportes Tolima, pero esta vez en condición de visitante en el Estadio Monumental de Lima. 1-1 empataron Juan Pablo II y Melgar de Arequipa. En el minuto 5, Bernardo Cuesta colocaba el primero y Juan Martín Peralta en el minuto 55 marcaba el empate, aunque este se fue del partido por la malvada tarjeta roja en los últimos minutos del compromiso. También empataron a 0 goles UTC Cajamarca y Sports Boys, más tarjetas rojas, pero no me interesa. Cusco Fútbol Club derrotó 1-0 al Atlético Grau. El tanto del partido lo hizo el jugador José Manceneda.
En San Martín, el cuadro cervecero de Sporting Cristal derrotando 2-1 a el equipo de ADT. Dato de color y curioso, que estos equipos tienen el mismo escudo, tanto Sporting Cristal como el ADT. Buen detalle. En el minuto 13, el jugador Jordan Woodbine marcaba el primero. El empate, Josimar Yotun. Y en el minuto 77 lo hizo Gustavo Cossonati. Y Sport Huancayo empató a 2 tantos con Cienciano de Cusco, aunque en el minuto 61 marcaba el primero el jugador Piero Magallanes. A los 68 minutos lo hizo Ronay Uguacha. En el minuto 86, autogol de Jonathan Murillo, y en el minuto 90+3, Carlos Garcés Acosta, marcando el del empate 2-2 entre Cienciano y Sport Huancayo. En la Copa Libertadores de Futsal, que se disputa una vez más en Brasil, el Club León perdió 3-2 frente a Cerro Porteño. Y hablamos ahora de las 500 millas de Indianápolis, edición número 110. Por primera vez en la historia, este título de las 500 millas de Indianápolis y la sexta jornada de la temporada IndyCar Series 2026 se va para Suecia, porque Felix Rosenqvist, un equipo y claro, un piloto que venía precisamente de la Fórmula E, justamente ganó hoy las 500 millas de Indianápolis. Felicitaciones Suecia y felicitaciones Felix Rosenqvist. Aunque también las 500 millas de Indianápolis le rindió un homenaje muy especial al ex campeón de la NASCAR, Carl Bulls, que hace 3 días perdió la vida a causa de una enfermedad repentina, paz en la tumba de Carl Bulls, y que fue uno de los rivales de Juan Pablo Montoya cuando también estaba en la NASCAR. Pero qué tremendo final en las 500 de Indianápolis, edición número 110. Bueno, se pensaba que iba a ganar su rival, que era precisamente Malucas, pero no, fue el sueco Felix Rosenqvist, el nuevo campeón de las 500 millas de Indianápolis. Felicitaciones a Suecia, ¿no? La capital, que es Malmö, está feliz con este título, con este gran representante que tuvo precisamente justamente la industria de los Estados Unidos, allá de las fronteras de Suiza, con Felix Rosenqvist. El mexicano, por su parte, terminó cuarto, el Pato O'Ward. Y el campeón, que era precisamente Alex Palou, terminó en la 7ª posición. Su compatriota, en este caso Marcus Ericsson, terminó en la posición número 13. Qué buena posición también, pero están de fiesta gracias a su representante Felix Rosenqvist, campeón de las 500 millas de Indianápolis, edición número 110. Y rápidamente repasamos a los ganadores de las 500 millas de Indianápolis, que desde 1996 hacen parte de la competencia y claro, de la categoría Indy Wrestling League. Y claro, también de la Liga IndyCar. Recordando también que el primer ganador de las 500 millas de Indianápolis por allá en el año 1911 fue precisamente el corredor Ray Horner. En 1996 el ganador de las 500 millas de Indianápolis fue Bobby Lazier. En el 97 fue precisamente Lou Jenkins. También Chever en 1998. Aunque otro ganador de Suecia, una corrección, fue precisamente en 1999. Ganarían con Breck. Al día de hoy, casi 30 años del primer título con este representante, con Kenny Brack. Sí, Kenny Brack había ganado en 1999 y después de casi 30 años, a ver si calculamos, estamos en 2027, 27 años después del título de Kenny Brack, Suecia vuelve a ganar las 500 millas de Indianápolis, esta vez con Felix Rosenqvist. Y en este siglo, Juan Pablo Montoya ha ganado 2 veces las 500 de Indianápolis. El primer título fue con Chip Ganassi en el año 2000. Aquel 28 de mayo no se olvida. Luego en el 2001 y 2 veces, 2001-2002, Helio Castroneves, el niño. Gilles de Ferran en el 2003. En el 2004, Bobby Raids.
Dan Weldon, que en paz descanse, también ganando 2.500 de Indianápolis, la primera en el año 2005. En una definición inolvidable con Marco Andretti. Claro, fue precisamente Sam Hornish Jr. Sam Hornish Jr. había ganado en el 2006, hace ya 20 años. En una de esas definiciones que, Dios mío. Y Dario Franchitti había ganado en el 2007. En el año 2008, Scott Dixon. En el 2009 lo volvió a repetir Helio Castroneves. Dario Franchitti en el 2010. Dan Weldon por última vez en el 2011, antes de partir de este mundo en un accidente que fue en Texas en el mes de octubre de ese mismo 2011. Volvió a hacerlo Dario Franchitti, pero en aquella oportunidad en el año 2012, aquel 27 de mayo. 2013, Tony Kanaan, el hombre de las hamburguesas. Ryan Hunter-Reay había sido campeón en el 2014. En el 2015 lo volvió a hacer Juan Pablo Montoya, ahora con Penske, el equipo de Will Power. Alexander Rossi en el 2016, aunque incluso después de Juan Pablo Montoya estuvo a milímetros de ganar Carlos Muñoz, pero no me refiero al actor, que en paz descanse, Carlos Muñoz, sino a ese piloto que precisamente en esa temporada 2016 de las 500 de Indianápolis, que fue la edición número 100, estuvo a punto de ganar precisamente Carlos Muñoz, pero no, fue Alexander Rossi. 2017, el primer título de un japonés, Takuma Sato, fue el 28 de mayo. Luego Will Power en el 2018, Simon Pagenaud en el 2019. Takuma Sato lo volvió a hacer agosto 23 del 2020 en plena pandemia. En el 2021, una vez más, Helio Castroneves. Y también, si no estamos mal, otro sueco también había ganado. Después de 4 años, lo volvió a hacer Suecia. Y tenían también a Marcus Ericsson ganando en el 2022. 2023, 2024, Joseph Newgarden. El año pasado, Alex Palou y hoy Felix Rosenbergs. Y en ese orden de ideas, 3 suecos habían ganado las 500 millas de Indianápolis. Kenny Rack en 1999. En el 2022 lo hizo Marcus Ericsson. Y en este 2026, hoy, el ganador Felix Rosenbergs. Y hablando de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó en la 6ª posición. Ganador del Gran Premio de Canadá en el Circuito Internacional de Montreal fue Kimi Antonelli, el italiano, seguido del veteranísimo Lewis Hamilton. Max Verstappen terminó en la 3ª casilla. Leclerc terminó 4º. Y en 15 días tendremos el Gran Premio de Mónaco, que será después de las 8 de la mañana. El camino de Sebastián Montoya, que quiere estar, así como su padre, en la Fórmula 1. Y hablamos ahora de la Liga Femenina. Vimos el partido entre Once Caldas y Llaneros, que terminó empatado a 0 goles. El Estadio Municipal de Ipiales. El Atlético Nacional derrotó 1-0 al Deportivo de Pasto, aunque comenzó ganando en el minuto 21, gracias a la anotación de Mayerly Preciado. Pero Annalí Zambrano, en el minuto 45, +3, colocaba el empate para el cuadro verdolaga femenino, que quiere ser por primera vez campeón del fútbol femenino, el Atlético Nacional, y también cupo a Copa Libertadores por segunda vez en la historia. El primero ya lo fue en el 2023, cuando Colombia fue sede precisamente de esa Copa Libertadores. En el minuto 62, Kelly Barwin colocó el segundo, el 2-1, y el 3-1 lo hizo Marianne Sterling. En el minuto 90 +3, ganó en Ipiales. En la frontera con Ecuador, Atlético Nacional 3-2 al Deportivo de Pasto. Millonarios también empató a 0 tantos con Real Santander. Independiente Santa Fe, por su parte, derrotó 2-0 en el Rivera Escobar a Inter de Palmira, con un doblete de Mariana Zamorano. El primero fue en el minuto 12 y en el minuto 62 para que Independiente Santa Fe derrotara 2-0 a Inter de Palmira. En el minuto 83 del partido entre Inter de Bogotá y el América de Cali, el primero lo hizo Jessica Tatiana Rodríguez en el minuto 83. Y en el minuto 86, 3 minutos más tarde, Génesis Flores, marcando el empate para la Mechita, campeón del fútbol colombiano por primera vez en el 2019 y por segunda vez hace 4 años, en el 2022.
Mientras tanto, el campeón de Colombia, el Deportivo Cali, derrotó 4-1 al Atlético Bucaramanga. ¿Qué digo? Campeón, bicampeón, el tricampeón de Colombia también, el Deportivo Cali, derrotando 4-1 al cuadro bumangués. El partido se jugó en el Américo José Montanini en la Ciudad Bonita y en el minuto 14 la jugadora Ingrid Guerra, minuto 11, marcando el primero para el cuadro azucarero. Niño en el minuto 34 convertía el empate 1-1. La jugadora del Deportivo Cali, en este caso Valeria Cárdenas, marcando precisamente el 2-1 ya en la parte complementaria, minuto 49. Autogol en propia puerta para el Atlético Bucaramanga por parte de Lady Barwen en el minuto 78. Pero en el minuto 88, la jugadora Perlaza, de nombre Estefanía, marcando el 4-1, resultado final para el Deportivo de Cali. El Deportivo de Cali es precisamente el actual bicampeón del fútbol colombiano, porque ganó en el 2024 y ganó el año pasado, pues ambas finales las ganó frente a Independiente Santa Fe. A esta hora juegan en el estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín y Orso Marzo Sport Club, y en Barranquilla está jugando el Junior de Curramba frente a Fortaleza. Todo el resumen lo tendremos mañana de los partidos restantes de la jornada número 12 del fútbol femenino. Y la fecha número 13 comienza el próximo jueves en el Estadio Villaconcha con el partido entre el Real Santander y Once Caldas de la ciudad de Manizales. Durante el Mundial se van a desarrollar los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. No sabemos cómo van a manejar precisamente el tema, la división mayor del fútbol colombiano, porque hay tanto mundial con nuestra querida selección nacional, que viene con presentaciones, por ejemplo, de Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. En la otra parte cantará Pipe Bueno, y al otro lado de Bogotá va a cantar el monstrazazazazo de la salsa, Marc Anthony, Marco Antonio Muñiz. El nombre de pila, su nombre verdadero salsero, Marc Anthony. Sí, amigos, Marc Anthony va a cantar también en la Copa del Mundo, pero aquí en Colombia, en la capital de la República, celebrando la victoria en el Partido del Milenio de Colombia frente a Portugal el próximo 27 de junio. La programación de la fecha número 13 de la Liga Femenina Betplay de Mayor. Villaconcha, próximo jueves, 3 de la tarde. Real Santander frente al Once Caldas. A las 3:30 en el Bello Horizonte Rey Pelé. Llaneros Independiente Santa Fe. 7:30 de la noche en el Raúl Miranda. Orso Marzo Sport Club frente al Junior de Barranquilla. El viernes en el Estadio Cincuentenario, otra vez Atlético Nacional e Inter de Bogotá. Deportivo Cali, Deportivo Pasto, en el Estadio de Palmaseca a las 3 de la tarde también, como también en el partido en el Olaya Herrera entre Fortaleza y Atlético Bucaramanga. A las 4 de la tarde, América de Cali frente a Inter de Palmira, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y el próximo martes 2 de junio, Millonarios Deportivo Independiente Medellín, a las 3:30 de la tarde. Pues esa será toda la programación de la fecha número 13, y a nuestro juicio creemos que sí, que en cuadrangulares de la Liga Femenina se van a jugar durante todo el Campeonato Mundial de Fútbol, pero casi, ¿no? Veremos a ver qué pasa con el futuro de la Liga Femenina en tiempos del Mundial de Fútbol. Recuerden que la próxima semana seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos aquí en JP Stay, en el cubrimiento del Mundial de Fútbol. Empezamos con los preparativos. A primer turno, Alemania-Finlandia a la 1:45 de la tarde. Y Brasil frente a Panamá a las 4:30 de la tarde. Todo el fútbol pasa primero aquí en JP Stay, ponemos todo.